Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 21 de noviembre de este año 2023. Le damos gracias al Señor por este nuevo día, porque el Señor siempre en su gran misericordia todo lo dispone para nuestro bien. Abramos nuestro corazón a la obra del cielo. Hoy es un día nuevo para hacer la voluntad de Dios, para dejarnos abrazar también por el amor de la humilde esclava del Señor, la Virgen María. Celebramos en nuestra Iglesia Católica la memoria de la presentación de la bienaventurada Virgen María. Démosle gracias al Señor porque nos concede la vida y la salud, nos da el don de la fe para esperarlo todo de Él. Que este día esté lleno de la luz del Espíritu Santo y también de la gracia que el Señor trae a nuestros corazones para confiar más en Él. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, después de haber celebrado el nacimiento de la Virgen María el pasado 8 de septiembre, la Iglesia hoy nos invita a que celebremos también su presentación al templo después de 40 días. ¿Qué significa esta celebración del día de hoy? Pues que la Virgen María, como todo niño y toda niña de Israel, fue presentada al templo como la mejor expresión de que los hijos están a la orden de la voluntad de Dios para que Dios disponga de ellos. Presentarlos al templo es consagrárselos al Dios de la alianza, al Dios verdadero, al Dios que sabe por qué da los hijos a una familia. Allí, en esta fiesta, también estamos llamados a discernir cómo los hijos son puestos ante Dios para que en un sí mismo de los padres, en ese sí de los padres, Dios cumpla en ellos su plan divino, su obra, su voluntad. La Virgen fue presentada al templo y sus padres, Joaquín y Ana, con esa confianza grande de que había sido el Dios Altísimo que les había dado su hija, pues van a decirle al mismo Dios de Israel que todo lo esperan de Él, que ahí está la hija que se vuelve bendición, pero también la hija que está envuelta en el misterio del plan de Dios, la niña María. Alegrémonos en esta fiesta de la Virgen y que la gracia de Dios nos ayude a decir sí, como la Virgen, siempre sí al amor de Dios, un sí generoso a la sabiduría divina. Porque así como la Virgen dijo sí al plan de Dios, así debe ser nuestra vida como cristianos para tener la vida de la gracia, la vida de la fe y crecer en los planes del Señor. Celebrar esta fiesta de la presentación de la Virgen al templo es celebrar la entrega, la donación de la voluntad de Dios. El sí a Dios dado por María es la mejor expresión de la obra misma
de la misericordia del Dios Altísimo sobre su pueblo. En María comenzaba ya todo un proceso de liberación y toda una esperanza que se hacía realidad. En María la Virgen brilla la verdadera libertad y la verdadera liberación femenina, porque la Virgen se vuelve templo de la gracia, pero también es la criatura preservada del pecado original. Con la Virgen todo se renueva en el tema mismo del género humano, de la misma vida femenina, porque es Dios quien así lo ha dispuesto en su amor. Debemos decir que como la Virgen estamos llamados a ser fieles al impulso de la gracia de Dios en nuestro corazón, acogiendo siempre el amor de Dios que nos quiere fuertes y dóciles a su plan divino. La Virgen nos enseña a dar pasos en orden a la voluntad de Dios, porque solo con ella nuestra vida tiene claridad, solo con la Virgen todo es nuevo. La fe, que es realmente don de Dios, es la que nos ayuda a dar el sí generoso que Dios espera. Sin fe verdadera, sin fe pura, es difícil estar convencidos de un sí que hay que dar para que nuestra vida entre en gracia y en transformación. La Virgen María, desde su infancia hasta su adultez, nos muestra la fuerza misma de Dios. Hoy, cuando sus padres la llevan al templo, ella empieza a vivir el sí que después, más tarde, va a dar de una manera libre cuando el ángel Gabriel llega a visitarla para darle la buena noticia. Hoy es un día para meditar mucho en esto de estar dispuestos al plan de Dios, en esto de ser dócil a lo que Dios quiere. Hoy es un día para comprender que el gozo de un cristiano no está en hacer muchas cosas en bien de lo funcional de la iglesia. Eso es secundario. El gozo de un cristiano está cuando todos los días le dice sí a la voluntad de Dios, así donde la voluntad de Dios te lleve, porque la voluntad de Dios tiene que realizar nuestra vida interior, porque el que se está buscando a sí mismo en las cosas espirituales de la iglesia, en la vida espiritual de la iglesia, terminará frustrado, porque no está haciendo la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios está marcada por la convicción de la obediencia, y la obediencia realiza al siervo y a la sierva de Dios. La gracia de Dios hoy con nosotros, porque lo más importante en todo esto es comprender que la voluntad de Dios no solamente es el querer del Creador caprichoso, del que nos creó y es caprichoso con nuestra vida o nos manipula. No, la voluntad de Dios es aquello que más le conviene a nuestra vida, y Él nos invita a que rindamos libremente nuestra libertad y voluntad para hacernos felices con Él, hasta llegar a decir, como dice el Salmo: cuánto amo, Señor, tu voluntad, porque tu voluntad me llena de vida y de gracia. La presentación, pues, de la Virgen es la fiesta litúrgica en que se nos invita a ver en ella el voto perpetuo a la voluntad de Dios. Ella hizo su voto perpetuo a la voluntad de Dios. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pidamos a la Virgen Santísima que nos ilumine, especialmente que ilumine hoy a muchas mujeres que están queriendo hacer una vida según sus planes de felicidad, muy lejos de la voluntad de Dios. Que la Virgen hoy ayude a muchas mujeres a entender cuál es el plan de Dios sobre su propia vida, pues la Virgen quiere que muchas mujeres
entren en el juego mismo de la gracia, es decir, en la experiencia de Dios. Pidamos a la Virgen que nos inspire su infancia para proteger a los niños de manera especial contra todos los peligros que hay en esta sociedad, contra la pureza de los niños. Que la Virgen nos acompañe en este camino de la fe. Que la entrega de la Virgen nos mueva a preguntarnos sobre nuestra propia entrega. ¿Cómo está nuestra voluntad con respecto a la voluntad de Dios? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.